Mantén los ojos bien abiertos. Imágenes extraordinarias, mediciones inesperadas y alineaciones matemáticas que parecen sospechosamente precisas para ser puramente coincidenciales. Los últimos días han traído información fresca sobre el visitante interestelar Atlas, sacudiendo al mundo científico, y Avilov, entre los defensores más vocales respecto a su peculiaridad, abordó el asunto directamente. Ciertas preguntas han sido minimizadas en el discurso público, y todavía estamos lidiando con señales que desafían toda explicación, pero ¿qué ocurrió realmente? ¿Por qué numerosas evidencias contradicen la explicación convencional del cometa? Y la pregunta que cautiva la atención de todos: ¿podría Atlas estar potencialmente orquestando un encuentro con Júpiter? Diseccionemos esto elemento por elemento, teoría por teoría, tan profundamente como el razonamiento y los cálculos verbales nos permitan en las expectativas incumplidas de la rueda de prensa. ¿Por qué la cobertura mediática omitió detalles clave cuando la NASA convocó la rueda de prensa para revelar las imágenes de Atlas? Numerosas personas anticipaban intriga y revelación. Lo que surgió en cambio fue un relato moderado. Es simplemente un cometa, nada extraordinario. Avilov cuestiona esta posición. Argumenta que la rueda de prensa se concentró en amortiguar las expectativas en lugar de abordar los verdaderos enigmas que la información ya había presentado. En su documentación de la sesión de preguntas y respuestas, enfatiza que las imágenes públicamente difundidas resultaron realmente poco informativas, aparte de especificidades que las autoridades pasaron por alto. Tomemos por ejemplo la imagen de HIRIS, obtenida por la sonda orbital de Marte, que reveló algo peculiar en una luminosidad alargada, precediendo al objeto a lo largo de su trayectoria, no simplemente dirigida hacia la estrella central de nuestro sistema, como uno anticiparía del hielo sublimándose. Esto generó la teoría de que lo que aparece adelante podría ser un flujo dirigido o chorro operando de manera bastante diferente a lo que observamos en cometas típicos. Entonces, ¿por qué minimizarlo? Cuando existen anomalías, merecen énfasis. Sin buscarlas activamente, el descubrimiento se vuelve imposible. Esa representa la crítica central, y es lo que investigaremos en la aparentemente minúscula modificación de trayectoria en el radio de Hill de Júpiter y la alineación matemática aquí. Llega uno de los componentes más impactantes del rompecabezas. Loeb presenta un cálculo directo de mecánica orbital, la zona de influencia gravitacional de Júpiter, denominada el radio de Hill, y la proyección del punto de máximo acercamiento de Atlas en marzo de 2026. En las cifras, el radio de Hill de Júpiter en esa fecha mide aproximadamente 53.502 millones de km. En el acercamiento más próximo proyectado de Atlas se sitúa en 53.445 millones de km, con una incertidumbre de aproximadamente 0.06 millones. En otras palabras, estos valores se alinean dentro de una parte, por cada 1.0, y caen dentro de límites estadísticos. Esta alineación alcanza la magnitud de 1 en 26.0, dependiendo de la metodología de medición a través del rango orbital total. ¿Qué significa esto? Prácticamente, si Atlas alteró marginalmente su velocidad durante el perihelio y existen mediciones de aceleración no gravitacional. Precisamente durante este intervalo entonces, el resultado fue un roce casi impecable del límite de la esfera de influencia de Júpiter. Si esto representa un accidente extraordinariamente improbable, aceptable, pero si Atlas posee capacidad de propulsión mínima para guiar ese acercamiento, estaríamos observando un comportamiento consistente con un vehículo intentando posicionar algo en el entorno orbital de Júpiter, satélites, sondas, dispositivos en ubicaciones de equilibrio. Loeb sostiene que la magnitud del ajuste corresponde con el valor medido de aceleración no gravitacional. En una pregunta desafiante: ¿y si la coincidencia no es la respuesta? La compilación de irregularidades desde el chorro frontal hasta el níquel inusual antes de contemplar la teoría tecnológica. Debemos examinar el inventario de señales peculiares que rodean a Atlas: composición química no convencional, polarización extrema, chorros enfocados y factores adicionales. Abby ensambló una lista de anomalías, clasificadas por probabilidad, una compilación que explica por qué el establishment científico permanece dividido entre cometa exótico y algo que demanda explicaciones alternativas. Revisaré estas irregularidades de manera exhaustiva con observaciones prácticas concisas. La revisión mantiene el marco original de Loeb, un cambio brusco en la orientación de la trayectoria, ocurriendo con excesiva precisión para atribuirse a perturbaciones naturales reconocidas, una configuración de emisión produciendo una anticola dirigida hacia la estrella central de nuestro sistema, con una alineación inexplicable únicamente por la ubicación del observador. Un núcleo que posee una densidad inconsistente con objetos de categoría similar, viajando excesivamente rápido
para la masa calculada. La circunstancia improbable de pasar cerca de Marte, Venus y Júpiter como si su camino se beneficiara de una alineación que no ocurre naturalmente. Una constitución metálica con concentración de níquel anormalmente elevada, excediendo sustancialmente los niveles anticipados para cuerpos similares a Oumuamua o visitantes parecidos. Descarga de gas con contenido de agua notablemente mínimo, exhibiendo una proporción tan disminuida que contradice el comportamiento estándar para tales objetos. Una reacción óptica que permanece intensamente negativa, algo ausente en cualquier registro documentado de objetos naturales. El punto de origen correspondiente al sector celeste, idéntico vinculado con la renombrada señal. Una recurrencia geográfica reconocida incluso por los escépticos. Un aumento rápido de luminosidad acompañado por un tono azulado atípico que excede la coloración de referencia utilizada por los instrumentos. Chorros cuya fuerza demandaría capacidad de absorción de energía más allá de lo que el núcleo debería tolerar, generando una disparidad difícil de descartar. Una aceleración no gravitacional sugiriendo agotamiento considerable de masa sin nube observable o rastro de escombros que lo justifique. Flujos de emisión manteniendo orientación direccional idéntica a través de vastas distancias, sin la variación natural anticipada por la rotación ANLO, que permanece sin hacer y debería realizarse a pesar de todas las anomalías documentadas. Un aspecto no puede pasarse por alto. Carecemos de observaciones enfocadas y sostenidas. La información disponible está fragmentada, recopilada por varios instrumentos en ocasiones separadas, empleando metodologías incompatibles. Para un objeto tan excepcional, eso resulta inadecuado en la mayoría de las imágenes que informan nuestras conclusiones se originan de telescopios, funcionando oportunísticamente, no a través de iniciativas coordinadas, sin espectroscopia sistemática, secuencias temporales exhaustivas y vigilancia multibanda. Permanecemos meramente reactivos en lugar de genuinamente investigativos. Esto genera la percepción engañosa de que nuestro conocimiento es suficiente cuando en realidad enfrentamos vacíos sustanciales de información. Si algo extraordinario está ocurriendo con Atlas, estos vacíos representan precisamente donde las explicaciones artificiales o naturales podrían ocultarse. Antes de eliminar cualquier teoría, el requisito básico implica un esfuerzo de observación global sostenido. Y hasta ahora, nadie ha ejecutado eso más allá de la propulsión natural, escudos de Ash y misiones prácticas con este inventario presentado. La teoría tecnológica emerge, no como especulación, sino como una interpretación lógica de múltiples señales concurrentes. Modificación precisa de trayectoria, chorros colimados y estable, composición metalúrgica, atípica y característica. Luminosas no triviales en Loeb propone que los chorros dirigidos podrían constituir propulsores que post-perihelio apuntan hacia la estrella central de nuestro sistema para explotar el campo gravitacional como un Tirachinasuna. Maniobra diseñada para adquirir velocidad y modificar la trayectoria. No simple eyección de gas. Otra teoría práctica e intrigante, el haz frontal de Atlas puede no representar un rastro material, sino un mecanismo de protección contra micrometeoroides, flujos de partículas o radiación cargada que ionizan o redirigen pequeños escombros antes del impacto superficial a velocidades relativas extremas. Simplemente dicho, una nave interestelar podría emplear un láser o haz de partículas para electrificar y desviar peligros menores, salvaguardando componentes sensibles. Loewy menciona esta posibilidad en su documentación de preguntas y respuestas, y si la misión involucra depositar dispositivos en Júpiter, dispositivos posicionados cerca del radio de Hill, por ejemplo, en puntos L1 y L2, requerirían solo impulsos menores para inserción orbital estable. Si Atlas alcanza esa zona deliberadamente, podríamos subsecuentemente identificar objetos orbitando Júpiter que no fueron despachados por la humanidad. Juno y otras sondas humanas podrían asistir en esa investigación. Argumentos de oposición y el enfoque científico prudente antes de rechazar la teoría natural. Es razonable reconocer que las explicaciones alternativas conllevan cargas. Deben clarificar por qué Atlas exhibe esta combinación precisa de características concurrentemente. Los observadores cuidadosos señalan que el universo posee suficiente variabilidad para generar objetos inusuales aleatoriamente, y que la información suplementaria, particularmente espectroscopia detallada de chorros y observaciones térmicas, quizás con Webb's per manuscript. El propio Loeb afirma que la metodología apropiada implica perseguir activamente firmas tecnológicas, en lugar de declarar ausencia meramente porque nadie investigó. Ante nosotros yace una oportunidad significativa, observaciones combinadas desde telescopios terrestres, Webb, sondas orbitales de Marte y misiones dirigidas a Júpiter a lo largo de las próximas semanas y meses. Este flujo de datos debe valorarse como un tesoro porque solo a través de él podemos elevar o eliminar teorías con certeza. Atlas nos obliga a decidir, ¿adoptaremos el guión conveniente de interpretación automática? ¿Es meramente un cometa? ¿O exploraremos sin presunciones? Había sido explícito, existe una colección de anomalías que no se resuelven en una narrativa directa
y demandan investigación dirigida. Si Atlas es natural, demostrará ser un cometa excepcional, abundante en conocimientos sobre sistemas estelares remotos. Si es tecnológico, bueno, eso transformaría permanentemente la comprensión de la humanidad sobre la compañía en el cosmos. Y para concluir con la pregunta que ocupa los pensamientos de todos, ¿estás preparado para examinar ambas direcciones antes de cruzar? Como Einstein aconsejó, la ciencia requiere esa doble perspectiva. Y nosotros, los curiosos, debemos rastrear cada imagen fresca, cada espectro, cada lectura de velocidad con el enfoque que este fenómeno merece. La saga de Atlas apenas está comenzando. Comparte tus interpretaciones, contribuye con tus incertidumbres y, naturalmente, comenta y distribuye este video para amplificar el diálogo. Mantengamos nuestra mirada hacia el cielo y nuestras mentes activas.